En el momento en que un destacado sociólogo del Kremlin advirtió públicamente que la guerra civil es ahora una de las mayores amenazas para Rusia, la imagen de estabilidad mostró grietas. Escribió, en un medio autorizado por el Estado, que el país se dirige hacia un colapso de su sistema político y una pérdida catastrófica de la confianza pública. Esta no era la opinión de un extraño, era una advertencia interna de un hombre cuyo trabajo es diagnosticar las fracturas sociales dentro de Rusia. Y el hecho de que esta alarma se diera públicamente, no en privado, mostró algo más profundo. La publicación sugirió una apertura inusual sobre el riesgo interno dentro de los medios estatales. Pero para entender cómo un leal informante del Kremlin llegó al punto de advertir a su propio gobierno sobre la guerra civil, la historia necesita retroceder. Esto no fue repentino, fue la culminación de años de presión en tiempos de guerra, promesas incumplidas y un sistema construido sobre la lealtad por encima de la competencia. El desmoronamiento comenzó mucho antes de que el Kremlin admitiera que algo andaba mal. Comenzó cuando la guerra que se prometió que duraría 3 días se prolongó durante años. La población de Rusia absorbió el choque. Jóvenes rusos comenzaron a cantar canciones contra la guerra, desafiando abiertamente la censura. Los propagandistas a favor de la guerra, normalmente los más ruidosos defensores del régimen, cayeron en la desesperación, advirtiendo públicamente que el Estado ruso podría colapsar. Los soldados en las líneas del frente se negaron a obedecer órdenes, y en la retaguardia, las divisiones internas se ampliaron a medida que los costes de la guerra se hacían más difíciles de negar. Cada uno de estos momentos actuó como grietas en una base que nunca fue diseñada para soportar el estrés a largo plazo. Una estrategia en la que confió el Kremlin fue la fabricación de unidad. El sociólogo enmarcó un reinicio basado en el mérito, rechazando la vieja excusa de zar bueno, boyardos malos. Pero mientras él abogaba por un reinicio por méritos, Putin se movió en sentido contrario. Los informes dicen que elevó a 24 parientes a roles oficiales, un récord a escala de siglo incluso para Rusia. Fue un retorno a la política dinástica, no a la reforma, una respuesta que reveló las verdaderas prioridades del régimen. Dentro de Rusia, locutores y comentaristas comenzaron a comparar el presente con colapsos anteriores. Los comentaristas hicieron referencia a 1994, cuando una guerra fue seguida por la caída del Imperio ruso 3 años después. Citaron 1989, cuando Rusia salió de Afganistán y la Unión Soviética colapsó 2 años después de eso. Y destacaron lo que sucedió en 1916, cuando las tropas rusas comenzaron a rechazar órdenes después de 3 años de guerra. La escasez de pan llegó poco después, y luego vino la revolución y la guerra civil. Un locutor explicó: 3 años de guerra, el empobrecimiento de la población, el descontento en el ejército, una disminución en la producción y, como resultado, una guerra civil. Bueno, revolución y luego guerra civil. Sí, al principio destituyeron al zar. Pensaron que sería mejor así, y solo más tarde vinieron los bolcheviques. Continuó: la historia se mueve en espiral. Ese fatalismo televisado preparó el escenario para ¿Quiénes somos?, un artículo del propio jefe de análisis social del Kremlin. Él no es un disidente, es un sociólogo empleado para identificar signos de alerta temprana de inestabilidad. Escribió sin rodeos que la guerra civil está ahora entre las mayores amenazas internas de Rusia. Citó el colapso de la confianza pública, el aislamiento de la élite, el aumento de las tensiones internas y una sociedad bajo estrés. Que un informante del Kremlin usara la frase «guerra civil» en absoluto fue inusual en los medios estatales. Usarla por escrito, en público, significó que la situación ya no era contenible. Propuso la unidad anclada en el eslogan «No abandonamos a los nuestros». Pero la realidad del frente contradijo esto instantáneamente. En una grabación filtrada, un comandante ruso le grita a su unidad: «Si no escuchan las órdenes, si abandonan sus tareas, juro por la vida de mi madre, juro por la vida de mis hijos. Yo personalmente les dispararé, reportaré a todos como desaparecidos y luego les dispararé a todos. No me importa mío quién esté por encima de ustedes. Todos ustedes, todo su grupo, parásitos, pao. Excepto ese hombre de allí. Aquí están, todos ustedes parásitos. Les digo, prueben que son hombres». Fue una cruda muestra de un ejército destrozándose bajo presión. El funcionario también argumentó que la guerra había producido un resultado positivo. Las élites rusas ya no podían enviar a sus hijos al extranjero ni jubilarse fuera del país. Antes de la guerra, dijo, los ricos estaban desconectados del Estado. Ahora,
debido a las sanciones, estaban atrapados dentro de Rusia. Enmarcó esta inmovilidad como beneficiosa. Fue un intento notable de presentar el aislamiento como una fortaleza. Enmarca la unidad como inmovilidad en lugar de consentimiento. Identificó otro peligro importante, el colapso de la confianza pública, y los datos lo respaldan. Las encuestas dentro de Rusia reportan 56% muy cansado de la guerra, 83% reporta fatiga de guerra. El apoyo a la guerra ha caído aproximadamente 20 puntos porcentuales. La inflación ha subido, los impuestos están aumentando, y 3 veces más personas dicen que sus vidas son peores que antes de la invasión. Incluso en un país donde la opinión pública rara vez moldea la política, estos números importan. Reflejan la presión que se acumula en todos los niveles. La respuesta del Kremlin no fue la reforma ni la negociación, sino un gasto récord en seguridad interna, aplicación de la ley y vigilancia, fortaleciendo los mismos órganos diseñados para vigilar la disidencia. Esto sigue un patrón histórico largo. Cuando los estados pierden legitimidad, lo compensan con la fuerza. Stalin lo hizo. Líderes soviéticos posteriores lo hicieron. Pero siempre hay un punto de ruptura donde la represión se vuelve demasiado costosa y demasiado ineficaz para sostener. El Kremlin se está moviendo ahora hacia ese umbral. Incluso los beneficiarios ahora advierten sobre la tensión. Un ejecutivo de la industria de defensa dijo: "El dinero se ha vuelto caro. La devaluación está aumentando. Los costes están subiendo y no hay acceso a crédito asequible. Todo el mundo se enfrenta a brechas de flujo de caja. Y estamos viendo el regreso de los acuerdos de trueque, tal como en los días olvidados de la década de 1990. Y por supuesto, en estas condiciones, no puede haber crecimiento económico. Cuando incluso la economía de guerra está señalando angustia, significa que la presión no se limita al público. Está golpeando las estructuras que mantienen vivo al régimen. Un análisis separado estimó las bajas rusas en 1,1 a 1,2 millones, incluyendo 110,000 solo en una ciudad clave. En respuesta, Putin afirmó que sus tropas habían rodeado la ciudad, pero los blogueros a favor de la guerra lo desafiaron, exigiendo pruebas. Sabían que la ciudad no estaba cercada. El hecho de que voces leales cuestionaran públicamente al presidente marcó un cambio. El monopolio narrativo que el Kremlin construyó durante décadas se estaba resquebrajando desde dentro. En las líneas del frente, los drones FPV ucranianos remodelaron el campo de batalla. Circuló metraje mostrando soldados inmovilizados dentro de un edificio mientras múltiples drones impactaban su posición. Un observador lo describió. Se puede escuchar ese ruido chirriante. Probablemente fueron al menos 3 drones los que impactaron esto. Otro agregó: estos tipos estaban en un contenedor de envío. Ahí está. Ese sonido. Y un analista militar explicó: el número más pequeño de hombres en un campo que pueden mantenerse y sacar a un herido es 3. Pero de nuevo, este es el tipo de cosas que les enseñas a tus soldados. Su punto era que las unidades rusas estaban tan diezmadas que no podían seguir las reglas básicas del campo de batalla. La era de los drones castiga esa debilidad al instante. La guerra civil ya no es solo una teoría externa. Históricamente, Rusia colapsa cuando una guerra impopular y prolongada drena su economía, debilita su ejército y divide su sociedad. Sucedió en 1917. Sucedió en 1991. Y según múltiples voces rusas, no analistas extranjeros, el mismo patrón está emergiendo ahora. Las consecuencias internacionales podrían ser enormes. Una Rusia fracturada podría significar estructuras de mando nuclear fragmentadas, nuevos señores de la guerra en varias regiones, un colapso en las exportaciones de energía, la influencia china expandiéndose más profundamente en Siberia y la OTAN, obligada a operaciones de contención que nunca antes ha emprendido. La estabilidad global está ligada directamente a la cohesión interna de Rusia. Esa cohesión está ahora en cuestión. Algunos funcionarios occidentales argumentan que es necesario habilitar ataques ucranianos a la industria de defensa rusa. Como dijo uno, creo que lo que tenemos que hacer es darle a Ucrania la capacidad de golpear la industria militar o de defensa de Rusia. Y ya saben, cualquier equipo que se necesite para eso, creo que esa es la clave. Su lógica es que la presión dentro de Rusia, no la diplomacia, forzará el cambio en última instancia. Todo lo que catalogó el sociólogo del Kremlin apunta a indicadores de estrés interno en etapa tardía. No estaba prediciendo el colapso, estaba documentando los indicadores del mismo.
Describió un sistema político que pierde a su público, una élite atrapada dentro de sus propias fronteras, un ejército que se fractura bajo presión y una población agotada por una guerra que no ofrece un camino a seguir. La guerra civil ya no es solo una teoría externa, es un escenario discutido por el propio Kremlin. La pregunta ahora es, ¿estabilizar, fracturarse o continuar la espiral que derribó a anteriores imperios rusos? Más profundo aún, ¿cuándo golpeará el próximo shock a Moscú? Y si al Estado le queda fuerza para absorberlo.